Hola, ¿qué tal? Primero de todo agradeceros que estéis ahí detrás y daros la bienvenida. En este vídeo vamos a hablar de microfonía inalámbrica, concretamente del modelo 348C del fabricante LensGo. Este sistema con pinta de galletita de chocolate es capaz de llevar el sonido a unos metros de distancia sin necesidad de ningún tipo de cable. 2 emisores y un receptor. Deciros que la apertura de este vídeo está sonorizada con el modelo 338C del mismo fabricante, LensGo. Después del unbox, el sonido que vais a escuchar es el del 348C. Así que, como detrás de cada sistema siempre hay una aventura, siempre hay una historia, en este caso también os la voy a contar. Así que mientras abrimos la caja y sabemos qué es lo que hay dentro de la cajita o lo que contiene el 348C, os cuento la historia. El 348C fue creado hace varios años. Todo empezó en una exposición allá por el 2018 en tierras estadounidenses. En ese momento, LensGo solo tenía sistemas profesionales como el 328C y el 338C, ya que todos sus esfuerzos se enfocaban en garantizar la máxima calidad para el cliente final. El giro llegó de la mano de un fotógrafo para bodas que les preguntó: ¿por qué no hacen micrófonos o sistemas para bloggers o fotógrafos de eventos? Ya que hay momentos tan íntimos en los que el sonido es crucial. Al llegar a China, la gente de LensGo se apresuró en desarrollar este tipo de sistemas, incluso añadiendo mejoras como la grabación interna desde el emisor, conservando así el audio original en tarjeta de memoria. Así es como nace el 348C, un sistema pensado para no perderse nada y que el audio llegue a la postproducción de la manera más limpia y nítida posible. Se nota que la gente de LensGo le ha puesto mucho mimo y mucho cariño y mucha atención al 348C. ¿Por qué digo esto? Lo primero que vais a notar al sacarlo de la caja es su reducido tamaño. No pesa nada, este plástico, notas que no pesa nada, no se te hace incómodo para trabajarlo. Ahora hablaremos de la sincronía, que es muy sencilla, pero hay una parte que a mí me ha parecido una brillante idea y es la pinza imantada. Esto que antes nos volvíamos locos con sistemas un poco más arcaicos, es muy sencillo de conectar, lo pones aquí y a funcionar, no puedes hacer lo que quieras. Esto funciona muy bien, de hecho tengo uno aquí, ¿veis? Este es el micro con el que yo estoy hablando ahora mismo, o me estáis escuchando ahora mismo. Y es así de sencillo de ponerlo y de quitarlo. Para conectarlo es también muy sencillo. El sistema se ocupa una vez conectado, cuando apretáis el botón de on, el sistema se ocupa de sincronizarse automáticamente, y es que en menos de 2 minutos el 348C puede estar listo en cámara y ready para trabajar con él. El departamento de I+D de LensGo ha pensado en todas las capas de seguridad al introducir la grabación en tarjeta desde el emisor. Esto permite registrar en una tarjeta de memoria todo lo que capta este micrófono o, en su defecto, si conectamos un lavalier.
He de comentar que la característica de grabación en tarjeta, que por cierto hasta hace poco solamente estaba en exclusividad o solamente la podíamos encontrar en equipos muy costosos, esta característica solamente la podemos activar desde el emisor. Nunca la vamos a poder activar desde el receptor. Es decir, que cada vez que queramos grabar lo tenemos que hacer desde la galleta de emisión. Vamos a continuar, pero antes de hacerlo, dejadme comentaros, dejadme recordaros que el sonido que estáis escuchando en este review es con el sonido con el que podéis trabajar desde el propio sistema. Aquí tengo la petaca de emisión y en cámara, grabando, está la petaca de recepción. Bueno, vamos a hablaros en términos de duración de baterías, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo de carga del 348C desde su puerto USB, tanto en el que ya llevan las petacas de emisión-recepción o bien el contenedor, es de una hora y media aproximadamente, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. El transmisor en modo normal puede trabajar durante unas 7 horas, es decir, el transmisor este o este puede trabajar durante unas 7 horas, pero si activamos la función de grabación, si el pilotito rojo está encendido, esto mermará un poco o algo la duración de la batería. Esto es un punto a tener en cuenta si es que vamos a trabajar con él o por lo menos tenerlo apuntado. Por otro lado, el receptor, la pieza que está en cámara, opera durante unas 8 horas. Así que esto convierte al 348C en un amigo, en un aliado muy bueno para cualquier creador de contenido. El 348C del fabricante LensGo lleva un micrófono incorporado, aquí lo podéis ver. Además lo hace perfecto para esconderlo en cualquier lugar, ya sea si estás trabajando en eventos, por ejemplo como bodas, bautizos, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si lo que quieres es trabajar o operar en modo presentador de televisión, ya sea para entrevistas más íntimas o blogs o por ejemplo reviews como este, lo mejor es conectarlo a un lavalier gracias al jack que tiene incorporado aquí. Este es el con el que estoy hablando ahora mismo, que es este de aquí, y voy a hacerlo en directo. Ahora mismo vais a escuchar la diferencia de cómo se escucha uno y cómo se escucha el otro. Bueno, esto lo hace perfecto para, por ejemplo, poderlo esconder en un bolsillo. El cable obviamente lo pondremos por dentro de la camisa o de la camiseta y lo mantendríamos oculto, pero simplemente esto es una prueba para que veáis que el sistema puede funcionar con un micro que ya viene incorporado o bien con un sistema de lavalier como el que acabo de poner delante de vosotros. El 348C opera en la banda libre de 2.4 GHz, es decir, en la misma frecuencia que un Wi-Fi convencional. El router de toda la vida, vaya. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar con el sistema en entornos con varias Wi-Fi. En cuanto a términos de cobertura, etcétera, 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 en las especificaciones técnicas, el fabricante arroja cifras de cobertura de 30 metros. Así que yo lo puse a prueba. Os voy a explicar de una manera muy rápida cómo vamos a hacer esto. Voy a monitorizar la señal para saber en qué momento se corta la señal del 348, que lo tengo aquí como lavalier, como podéis ver, es el que manda, es el micrófono que tengo o el sistema que tengo montado encima de cámara. Al lado de la cámara, también lo podréis ver, tengo montado el 338 que lo voy a usar, repito, como receptor para monitorizarme en los oídos. Tenéis que tener en cuenta que constantemente voy a intentar de tapar la señal con el cuerpo, o sea, voy a estar de espaldas. Después voy a darme la vuelta y a ver hasta dónde llega la señal en línea de visión. Vamos allá. Contaré números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Aquí empezaría la señal a fallar un poco, con lo cual de espaldas ya sería muy difícil de trabajar. Vamos a intentarlo en línea de emisión. Estoy mirando hacia la cámara. Sigo hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí la señal empieza ya a fallar un poco y sería un poco difícil trabajar con ello, pero vamos a ver si llega un poquito más lejos. 14, 15, 16. Es difícil. Aquí ya, si nos movemos, empieza a ser un poco más complicado. Digamos que hasta aquí sería más o menos estable. LensGo no oculta ningún tipo de información en las especificaciones técnicas con el 348C, y es que reza perfectamente o hace rezar perfectamente que el sistema tiene una pequeña latencia. Yo lo llamo casi imperceptible demora desde que el audio sale del emisor hasta que es entregado por el receptor. La cifra en términos numéricos es de 20 milisegundos. Mi conclusión final para este producto, el 348C de LensGo, es que si eres un blogger, un youtuber, haces bodas o haces entrevistas, quizá algún que otro cortometraje, deberías pensarte tener uno de estos. Tienes que tener en cuenta la duración de la batería, que es suficiente para casi cualquier trabajo. La batería está lista en 1 hora y media de carga, o sea que es muy fácil, muy rápido de tener. Además es muy fácil de esconder porque es muy pequeñito, pesa muy poco. Tienes que tener en cuenta también que tiene doble micrófono. Este micrófono más el lavalier que tú le puedes conectar aparte. Y tener en cuenta también que puedes hacer una copia de seguridad en su tarjeta interna. Esto te da una seguridad a la hora de llevarte el sonido a postproducción. Además, el 348C de LensGo es un sistema al alcance de casi cualquier bolsillo. Así que para todos los que se dedican a este tipo de trabajos es una muy buena herramienta a tener en cuenta. Antes de terminar el vídeo, quiero recordaros que todo este review ha sido sonorizado con esta pieza, con el 348C de LensGo. Así habéis podido escuchar durante todo el rato cómo es y cómo sale y cómo trabaja la voz o el sonido en voz este equipo. Hasta aquí este review. Gracias por estar ahí detrás y nos vemos en la siguiente aventura.